Muy bien, entonces continuando chicos un poquito con el concepto BOBAT, vamos a seguir hablando y vamos a ver que el mecanismo de control postural central es económico, coordinado, adaptado, automático, voluntario o automatizado. Entonces, en pocas palabras, esto nos habla de que nuestro movimiento es económico o debería de ser económico, es decir, con el menor gasto posible de energía. Esto para justamente ir ahorrando energía o distribuirla para las necesidades o cuando se requiera un mayor gasto, aprovecharla en ese momento y no estarla gastando en cualquier momento. Entonces, un paciente, por ejemplo, con una marcha hemipléjica una marcha hemipléjica o un paciente con una marcha tetósica, obviamente sus marchas no son económicas o no tienen un mecanismo de control postural económico, por lo tanto tienden a, como gastan más energía, se fatigan mucho más rápido y por ende les impide el realizar ciertas actividades de la vida diaria, como a diferencia de uno, ¿no? Luego el mecanismo tiene que ser coordinado. Tiene que ser coordinado porque esto va a permitir que haya una buena sincronización por parte de la musculatura, por parte del movimiento y que de esa manera este sea económico. Tiene que ser adaptada y automática, es decir, que mi mecanismo de control postural debe de tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias, digamos, inesperadas, por así decirlo, o que pueda llegar a adaptarse a ambientes a los cuales no está acostumbrado. Un ejemplo sería cuando nosotros vamos a caminar es muy diferente caminar en el pavimento que caminar en terreno arenoso, por ejemplo, o caminar en un lugar empedrado. Definitivamente el ambiente en este caso, a pesar de que la actividad es la misma que es caminar, pero el ambiente me está enviando una serie de estímulos sensitivos que deben hacer que mi sistema nervioso se adapte a esas circunstancias y aún así, en la medida de lo posible, que este movimiento sea coordinado y económico. En un paciente con una lesión neurológica, muchas veces esta adaptación no existe, ya que le es más fácil tal vez caminar en ambientes controlados como la casa, como el pavimento tal vez, o espacios más abiertos. Sin embargo, cuando a este se le lleva a ambientes donde se requiere un desafío precisamente del sistema nervioso central, ya no puede, porque precisamente no entrenamos o no se le dio énfasis a este entrenamiento en la adaptación del movimiento. Así que cada vez que nosotros nos enfrentemos a un paciente neurológico, debemos de ser capaces de brindarle esta riqueza en el movimiento para que el mecanismo de control postural pueda generar esta adaptación y a su vez que sea automática, que el paciente no tenga que estar pensando, me tengo que estar sí que no tenga que estar pensando, aquí tengo que ponerme más firme o aquí tengo que ponerme más tenso porque si no me voy a caer o aquí tengo que tener más cuidado, sino que todo sea muy, muy automático. Así que pues bueno, y este también me parece muy interesante. Perdón, me parece muy interesante este apartado que dice, las adaptaciones posturales se producen no solo como el resultado de una retroalimentación sensorial, sino también como una anteroalimentación en anticipación de alteraciones esperadas o autogeneradas. Y de igual manera, quiero que aquí ustedes como que lean un poquito el párrafo. Voy a hacer voy a hacer una pequeña pausa y quiero que ustedes piensen y mediten y después vamos a ver si lo que ustedes pensaron era acorde a la explicación que voy a dar. Muy bien, ¿listos? Así que, bien, las adaptaciones posturales que nosotros vamos a estar teniendo
no solamente se van a dar por un proceso de retroalimentación sensorial. Es decir, cuando nosotros vamos caminando, nosotros vamos generando obviamente movimiento y vamos generando ciertas adaptaciones posturales de acuerdo a donde nosotros estemos caminando. Si supongamos, estamos caminando en la calle y de repente en la calle vemos que empiezan a haber baches, que empiezan a haber como de inclinaciones, o si yo me topo con una rampa y tengo que bajar, etcétera, ¿no? O sí, entonces todas esas estímulos sensoriales a los cuales me estoy afrontando es una retroalimentación sensorial inesperada, porque tal vez yo no esperaba que en mi caminar hubiera un bache o que hubiera una inclinación o que hubiera una rampa. Entonces tu cuerpo tiene que generar una adaptación postural. Tal vez si estás bajando, si estás en una rampa, los músculos extensores tengan que generar un aumento de la tono muscular para evitar que te vayas hacia el frente. Tal vez haya un aumento más de los flexores del tronco también para estabilizar. Tal vez tengas que poner un poquito más de fuerza o mayor contracción o mayor énfasis sobre el cuádriceps en fase excéntrica, más en isquiotibiales en fase concéntrica. El tibial anterior debe de estar todavía mucho más activo. Entonces, todo esto para que tú no te vayas de boca, ¿no? Digamos. Entonces, eso es a lo que se refiere con una retroalimentación sensorial. Eh, sí, con una retroalimentación sensorial. Nuestro cuerpo siempre está generando adaptaciones en todo nuestro tono muscular para poder nosotros tener un movimiento eficiente, orientado. Lo hemos visto. Pero estas alteraciones posturales nos está diciendo que no solamente se están dando por esta retroalimentación, sino que también se van a dar por una anteroalimentación, una anticipación, en pocas palabras. Cuando nosotros supongamos misma situación, yo veo que estoy supongamos que vamos todos ahora a la barranca, por ejemplo, de Huentintán. Entonces ya inmediatamente ustedes ya saben que esa barranca ahora sí que tiene una inclinación bastante significativa, que hay piedras, y estas piedras pueden estar resbalosas. Entonces, al momento de decirles esto y ya cuando estemos bajando en la barranca, tú ya te anticipaste previamente a esta situación y como hubo una anticipación previa a ello, tu cuerpo puede generar justamente ajustes posturales, puede generar aumentos del tono, puede generar disminución del tono en algunos otros músculos para que puedas bajar la barranca. Por ejemplo, en un paciente ya teniéndolo ahora más en la parte clínica, en un paciente con Parkinson, yo lo que tengo que hacer es ayudarle también a la anticipación o a la anteroalimentación. ¿Por qué? Los pacientes de Parkinson tienden a generar bloqueos o congelamientos mientras ellos se enfrentan a un obstáculo. Ellos van caminando y si frente a ellos hay una silla, si frente a ellos hay sillones y el mismo espacio se ve reducido, ellos pueden generar cierto como bloqueo, por así decir, generan un bloqueo en el cual van a pasar más despacio o en el cual van a pasar tal vez, por ejemplo, voy a tratar de dibujar algo acá. Supongamos que perdonen, a ver, espérenme. Bien, supongamos que esta es la entrada. Supongamos que esta es la entrada a un cuarto, ¿ok? Esta es la entrada a un cuarto y al momento de que entras a un cuarto, justamente aquí te encuentras con un sillón y aquí te encuentras con otro sillón porque pues por alguna razón el cuarto está chiquito, no sé, o sea, ustedes imagínenselo, ¿no? Aquí está el sillón, papá, aquí está otro sillón, papá, y aquí está una mesa comedor, no sé, algo medio extraño, pero así está, ¿no? Entonces el paciente con Parkinson va caminando y al enfrentarse a estos dos obstáculos que son los sillones,
En lugar tal vez de simplemente rodearlos como en una diagonal, por así decirlo, para que sea más fácil pasar por ellos, lo que va a hacer es lo siguiente. Perdón. Lo que va a hacer es lo siguiente. Va a toparse con luego va a hacer una línea recta y luego va a seguir. Perdonen. Imagínense que está... O sea, sí, que hay como un obstáculo. Perdón, es que quisiera representarlo mejor, pero creo que no. El punto es que si tiene el paciente dos obstáculos, los va a rodear de manera como lineal. O sea, si tan fácil que sería tal vez atravesarlos de manera diagonal, digamos, pero no, el paciente dice, ¿sabes qué? Me voy a girar hacia la izquierda y después me voy a girar otra vez hacia la derecha para poder atravesarlos. Entonces, el paciente no se está anticipando a esas situaciones o el sistema nervioso central tiene un fallo en esa anticipación, lo cual hace que el movimiento, como hemos estado viendo, no sea coordinado y no sea económico, porque le va a gastar más energía el estar girándose hacia un lado y luego girándose hacia el otro para poder atravesar estos sillones. Más o menos esta es la idea que yo quiero que tengan. Con todos los pacientes debemos de estar trabajando una retroalimentación y una anteroalimentación. Otro ejemplo más sencillo sería cuando nosotros tenemos a un paciente con un esguince de tobillo, por ejemplo, y nos piden que trabajemos propiocepción, un ejercicio de retroalimentación sensorial es colocarlo simplemente sobre una superficie inestable, un bozo, un cojincito, una base inestable. Y ahí está tu retroalimentación sensorial, digamos, inesperada. Pero una anteroalimentación es, por ejemplo, ya cuando tú le vas a pedir a ese paciente con un esguince de tobillo que está sobre la superficie inestable que atrape la pelota. Ese tipo de situaciones lo que hace es, el paciente ya sabe que le vas a aventar una pelota y él se tiene que anticipar a esa situación. Entonces, más o menos así es como se trabaja este tipo de adaptaciones posturales, así que debemos de recordar en manejar ese apartadito. Pues bueno, de aquí me voy a saltar un poquito más adelante, ya que en esta presentación nos habla que la gravedad va a influir sobre el tono postural, y ya sea que estés en decúbito supino, en sedente o en bipedestación, tu tono postural pues va a cambiar porque la gravedad es muy diferente de acuerdo a la posición, y pues bueno, creo que eso está bastante obvio, me lo voy a pasar. Y aquí es en donde ya empezamos con algo ya más, bueno, siempre todo lo que hemos dicho es propio de Bobat, pero todavía más específico de Bobat. Bobat utiliza un concepto llamado postural set. El postural set, ¿qué es? Es la interacción de los puntos claves entre sí y el área de apoyo que influye en la calidad del tono postural y por lo tanto el predominio del tono en los flexores o extensores. En pocas palabras, es la interacción de los puntos clave. Con eso nos vamos a quedar. El postural set es cómo colocas a tu paciente. Lo vas a colocar en supino, lo vas a colocar en prono, lo colocas en sedestación, lo colocas en 4 puntos. Es como su nombre te lo está diciendo, es la postura o la posición que está adoptando en un principio tu paciente para que después tú hagas un movimiento. Por ejemplo, tú lo colocas a tu paciente en 4 puntos y de 4 puntos le pides que alcance algún objeto, le pides que gatee, le pides que la pierna la levante hacia un lado, etcétera. Pero previo a pedirle estos movimientos, tú tuviste que ponerlo en una posición clave que fueron los 4 puntos, y eso es a lo que se refiere postural set. El postural set es
cómo tú colocas a tu paciente. Ahora, ¿por qué dice interacción de los puntos clave? Pues bueno, para Bobat tenemos lo que se conocen como puntos llave de control. Hay ciertos puntos en nuestro cuerpo o ciertas articulaciones que te van a ayudar a ir modificando la postura de tu paciente, que si tú modificas estos puntos, tanto el tono postural como el movimiento se pueden modificar, ya sea facilitando ciertos movimientos o inhibiendo otros movimientos. Por ejemplo, si nosotros colocamos a nuestro paciente en 4 puntos sobre una pelota de Bobat, eh, el hecho de que el paciente coloque el hecho de que el paciente ya coloque la cabeza, perdón, estoy ahí haciendo bolas yo solito. Pero mismo ejemplo, paciente en la pelota de Bobat y tú lo colocas boca abajo. Esto mismo, la posición boca abajo, va a hacer que estimulemos por vía vestibular lo que es la musculatura extensora, ya sea de toda la columna vertebral. Entonces, esto es el postural set. Colocaste a tu paciente en una posición controlando de alguna manera los puntos llaves de control, que es que sería la cabeza, para que el paciente lograra una extensión. En ocasiones, tú también vas a poder, los puntos llaves de control van a ser la cintura escapular, brazos, o va a ser codo, muñeca, va a ser pelvis, va a ser rodilla, va a ser tobillo. Van a ser prácticamente esas articulaciones más prominentes. Llega a ser, les digo, cabezas, cervicales. Entonces, si tú colocas el hombro en cierta posición, vas a lograr cierta inhibición de ciertos músculos. Si tú colocas la rodilla en cierta posición, vas a facilitar cierta musculatura, etcétera. Por ejemplo, algo sencillo, pero bastante clave, es si tú colocas a tu paciente en 4 puntos, al momento de que tú lo colocas en 4 puntos y le doblas la rodilla a tu paciente, al doblar la rodilla, le facilitas la capacidad de que éste flexione la cadera. Pareciera muy obvio, pero supongamos que tienes un paciente con un patrón extensor de miembros inferiores y tú el hecho ya de colocarlo en una posición de flexión de rodilla, le vas a facilitar la flexión de cadera a su vez. Entonces, a eso se refiere con los puntos llaves de control, que tú vas a poder controlar estas puntos claves para de esa manera ir alterando o ir jugando con ay, con el tono postural de tu paciente o inhibiendo ciertas posturas. Otro ejemplo sería el siguiente. Hay un patrón o un reflejo normal dentro del desarrollo que se llama reflejo tónico asimétrico de cuello. El reflejo tónico asimétrico de cuello nos habla de que cuando el paciente gira hacia un lado, hacia donde esté viendo, hacia donde se esté viendo, de ese lado el miembro superior va a sufrir una extensión y del lado contrario sufre una flexión. A esto también se le denomina el reflejo del espadachín. ¿Y para qué nos pudiera servir? Ahora supongamos que tenemos a un paciente con una hemiplegia del lado izquierdo. Entonces el paciente tiene esta postura del lado, sí, tiene esta postura y está así, perdón. Así que está así, ¿no? Pues si yo controlo por su cabeza y hago que gire la cabeza hacia un lado, hacia el lado izquierdo, ¿qué es lo que tendría que pasar? Al momento de que yo giro su cabeza al lado izquierdo y el paciente tiene este reflejo tónico asimétrico de cuello, de este lado al que se encuentra girado, su brazo tendría que extenderse, no completamente, pero sí al menos permitir el aumento de los extensores y de este lado se aumentarían los flexores. No vamos a observar lo que observaríamos en un niño, que es esto, precisamente una extensión y una flexión de hombro como propiamente, pero sí te permitiría movilizar a tu paciente de mejor manera. Así que
lo que utilizaste fue un punto llave de control, que fue la cabeza, desencadenaste un reflejo o ayudaste a través de un reflejo para producir un aumento extensor en un patrón flexor, en este caso el patrón flexor de miembro superior, y de esa manera puedes ayudar a ir recuperando a tus pacientes. Bien, y eso es prácticamente lo que es postural set y puntos llaves de control. Y ya con eso, ahorita tantito. Ya con eso culminaríamos un poquito sobre lo que es la primera parte de introducción a Bobat. Sin embargo, quiero enseñarles otro apartado, aprovechando un poquito aquí. A ver, ahí está. Pues bueno, entonces estas son unas páginas del libro de neurofacilitación, que ya lo tienen ahí en la plataforma de Classroom. Y pues bueno, aquí nos habla de algo bastante interesante y nos habla sobre las bases del tratamiento del concepto Bobat. Es un poco redundante, pero lo voy a volver a leer. Recordemos que valorar el comportamiento motor, observar, analizar el comportamiento de mi paciente será indispensable para poder iniciar el tratamiento en Bobat. Pero aquí nos dice algo que debe de llamar nuestra atención. Siempre se inicia en el nivel en el que el desarrollo normal está bloqueado. Aquí hace referencia a que nosotros deberíamos de conocer el desarrollo normal de un paciente, o en este caso el desarrollo neurológico de cada uno de nosotros, ahora sí, el desarrollo normal de todos nosotros como seres humanos, y recordar que nosotros primero nos desarrollamos motoramente a través de posiciones de decúbito supino, de decúbito prono, pasamos a sedestación, pasamos a 4 puntos, pasamos a hincado, a semi-hincado y de ahí pasamos a bipedestación. Eso es a lo que se refiere con desarrollo normal, o sea, tienes que checar en qué fase el paciente está estancado. Tal vez te topes con un paciente en el cual él no pueda ir de sedestación a bipedestación, o te encuentras con un paciente que no pueda girar sobre su propia cama. Entonces, tú iniciarías partiendo desde ese punto, desde en qué punto ya hay ese bloqueo motor. En este caso, en algunos pacientes será justamente el rolado o será justamente el gateo, no sé. Aquí ya también tendríamos que conocer un poquito más del desarrollo normal o el desarrollo ontogénico del ser humano para poder tratar mucho mejor al paciente. Por ejemplo, tendríamos que recordar a qué edad, por ejemplo, hablando del paciente pediátrico en especial, tendríamos que recordar a qué edad es normal que levante la cabeza, que él se gire, a los cuantos meses él ya gatea, ya se sienta, ya agarra algo, etcétera. Entonces, todo ese desarrollo normal o ese desarrollo motor normal deberíamos de conocerlo para poder también ir evaluando el comportamiento motor. Bien. También una base del tratamiento Bobat es lograr normalizar el tono muscular, controlar la inhibición, ya que es parte integrante del desarrollo normal, adoptar posturas que inhiban los reflejos o PIR, y esto es algo clave. Aquí ya empezamos con algo clave. Bobat te va a decir, adopta posturas que te ayuden a inhibir reflejos patológicos. Adopta posturas que te ayuden a inhibir reflejos patológicos. Eso ya después lo veríamos un poquito más en práctica. Desarrolla la autoinhibición. Hay que enseñarle a nuestros pacientes a ir desarrollando, que ellos mismos se coloquen en esas posiciones para que no, sí, que se coloquen en ciertas posiciones para para ir para que ellos mismos puedan ir inhibiendo las posturas, los reflejos no deseados, y su enfoque es en un desarrollo filogénico y ontogénico. Así que, pues bueno, es decir, todo este desarrollo que ya conocemos. Ahora, en este libro menciona algo interesante, y es que nosotros debemos de tener ciertas nociones para poder aplicar el concepto Bobat.
Él nos dice que una de las primeras nociones que hay que tener en cuenta es que el sistema nervioso central requiere una información sensorial para provocar una respuesta motora, y eso es importantísimo, porque aquí es en donde justamente nosotros entramos. O sea, el hecho de estar sintiendo a los objetos, el hecho de tener entradas sensoriales visuales, auditivas, táctiles, propioceptivas, todas estas entradas sensoriales van a permitir que el sistema nervioso central promueva una respuesta motora. Es decir, que yo puedo hacer que mi paciente se recupere a través de un estímulo sensorial o un estímulo sensitivo. Una segunda noción, y algunos van a pensar que está medio raro y está, sí, uno puede decir, no, está raro eso, pero tenemos que entender que el cerebro no tiene tanto no conoce tanto la ubicación de los músculos, solo ordena movimientos. Ojo, corteza cerebral. O sea, la corteza cerebral tiene un mapa más o menos, no tiene un mapa más o menos, tiene un mapa de en dónde se encuentran las partes de nuestro cuerpo, pero no es que tenga un mapa sobre los músculos. Es decir, pues mira, aquí tienes al bíceps, al tríceps, aquí tienes a este músculo, ¿no? O sea, él tiene un mapa de las partes del cuerpo y él tiene programas motores establecidos dentro de él. Es decir, pues yo tengo el programa de caminar, pero no sé, o sea, entre comillas, no es que no sepa la corteza, ¿no? Pero no es que le interese, sí, glúteo mayor hace la extensión de la cadera o me ayuda a estabilizar la cadera mientras estoy caminando. O sea, simplemente lo que hace es manda la información eh, a que cierto movimiento se produzca. Entonces nosotros, cuando estamos reeducando los movimientos, nosotros lo que tratamos de promover es justamente en la corteza cerebral, es el movimiento y no tanto la musculatura. Ojo, hablando de un poquito sobre, ¿cómo se llama? Sobre pacientes neurológicos. Hablando sobre pacientes neurológicos, tal vez no nos interese tanto el hecho de que la corteza reconozca el músculo, sino el movimiento, y eso es interesante. O sea, no me interesa que reconozca el bíceps, me interesa que reconozca el movimiento de flexión de bíceps, de flexión de codo, ¿va? Hay una tercera noción, y es que una gran parte de nuestros movimientos voluntarios es automática y por ello es ajena a nuestra conciencia, sobre todo la postura y el equilibrio. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve porque si la mayoría de nuestros movimientos son automáticos, para lograr la automatización, yo debo de generar una repetición constante en todos los movimientos. Y para lograr esa repetición es una práctica diaria, es una práctica constante. De tal manera que yo tengo que hacer entender a mi paciente neurológico y sobre todo al familiar que su recuperación también va a estar en parte gracias a él o a que tan involucrado esté él, porque justamente nosotros tal vez solo estemos con él 1 o 2 horas, pero las 24 horas no lo estamos. Y tal vez digamos 8 o 9 horas el paciente está durmiendo. Así que tiene otras tantas horas para que él esté haciendo el movimiento constante y lo llegue a automatizar. Y cuarta noción para poder trabajar con el concepto BOBAT es que tono, postura y movimiento son indisociables, ya que constituyen una unidad. Y esto es interesante. Tono, postura y movimiento no los podemos disociar. Yo no puedo decir, voy a disminuir espasticidad y no voy a mejorar su postura. O no puedo decir que su espasticidad esté influyendo en su postura y su movimiento. Claro que sí. Claro que si tienes un tono muscular alto, elevadísimo, tanto tu postura como tu movimiento se van a ver alterados. Así que debemos, por eso Bobat dice, si yo te coloco en una postura X, yo voy a lograr inhibir tal vez cierto tono muscular elevado y voy a promover cierto movimiento a través de la postura. Pero también el movimiento, si yo te muevo, puedo influir sobre tu postura y puedo influir sobre tu tono muscular. Y viceversa, o sea, si yo influyo sobre tu tono,
puedo influir sobre postura y movimiento. Entonces, esto es lo interesante del concepto Bobat, que nos está ayudando a entender este apartado. Así que bueno, y ya lo demás es un poquito relacionado a creo, según mal no recuerdo, algunas tareas que yo ya les dejé, así que esto me lo voy a saltar tantito. Así que por el día de hoy, eso es todo, chicos. Eso va a ser la clase de hoy de Bobat. Así que pues espero que si llegan a tener alguna duda, me lo hagan saber en la siguiente clase.